¿Alguna vez has pasado noches enteras sin poder dormir, con la mente llena de preocupaciones, preguntándote si Dios está escuchando tu clamor? ¿Has sentido que en la oscuridad de la noche el silencio se vuelve más pesado, mientras tus pensamientos te llevan a un torbellino de incertidumbre? Y si te dijera que esas noches sin dormir son momentos sagrados en los que el Señor está más cerca de lo que imaginas, hablándote al corazón de formas que nunca antes habías percibido? Sí, hay un secreto oculto en esas noches solitarias, una revelación que muchos desconocen. El Señor tiene un propósito especial para esos momentos de vigilia. Y si las horas que has pasado en vela fueran, en realidad, parte del plan divino para mostrarte algo extraordinario. En este video descubrirás cómo el Señor te guía en tus noches de insomnio. Reflexionaremos juntos sobre lo que la Biblia nos enseña acerca de los momentos de oscuridad y silencio, y cómo estos pueden ser el preludio a una bendición mayor. Las historias bíblicas están llenas de hombres y mujeres que encontraron respuestas en medio de sus noches más difíciles. Y tú también puedes encontrar paz y dirección si abres tu corazón a su voz. ¿No te gustaría saber qué mensajes ocultos ha estado intentando enviarte el Señor durante esas horas de desvelo? Hoy recibirás respuestas. El Espíritu Santo tiene algo preparado especialmente para ti. Y este podría ser el momento en que tu vida dé un giro inesperado hacia la luz de la esperanza. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la siguiente frase: Dios me hablará en esta noche. Hazlo como un compromiso de fe, declarando que hoy recibirás palabras de consuelo y guía divina. Además, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que el mensaje del Señor llegue a otras almas necesitadas de su palabra. Y por eso te felicito. Acabas de sembrar una semilla de bendición al compartir la esperanza con otros. No subestimes el poder de esta acción. Muchos hermanos y hermanas utilizan estos videos como su iglesia virtual, porque no tienen otra forma de recibir alimento espiritual. Por eso es tan importante que participes desde el principio. Te invito también a suscribirte al canal para no perderte ningún mensaje. Comenta ahora "Paz en Cristo Jesús" y prepárate, porque uno de los últimos mensajes que escucharás hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición única en tu vida. Ahora tomemos unos momentos para orar en silencio, pidiendo que el Espíritu Santo ilumine este estudio. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede ser lo que estabas esperando. Vamos a comenzar este profundo viaje espiritual. La voz de Dios en la noche en la Biblia encontramos ejemplos poderosos de cómo Dios se manifiesta en la quietud de la noche. Uno de estos relatos es el del joven Samuel, quien vivía en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. En una de esas noches de silencio cuando el mundo dormía, ocurrió algo extraordinario. Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio no entendió que era el Señor quien le hablaba. Fue necesario que Elí le indicara que debía responder diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. ¿Te has preguntado si Dios también intenta hablarte en tus noches sin dormir? Puede que, al igual que Samuel, no lo reconozcas de inmediato. En esas horas de insomnio, mientras luchas con tus pensamientos, Dios podría estar llamando tu atención, buscando que te detengas y escuches su voz suave pero poderosa. A menudo, el mundo que nos rodea está tan lleno de ruido que es difícil percibir los susurros del Espíritu. Pero en la noche, cuando todo se detiene, el Señor aprovecha esos momentos de calma para acercarse a nosotros. Él conoce cada una de tus preocupaciones,
tus lágrimas escondidas y tus oraciones no pronunciadas. Y en esos instantes de vigilia, quiere revelarte sus planes, llenarte de paz y mostrarte el camino que debes seguir. Piensa por un momento en lo que sucedió con Samuel. No era casualidad que el llamado de Dios llegara en la noche. Ese era un momento de preparación espiritual, donde el joven profeta aprendería a reconocer la voz divina. Del mismo modo, tus noches de desvelo pueden ser una preparación para recibir una dirección específica de parte del Señor. Él podría estar enseñándote a depender más de Él, a confiar en sus promesas cuando todo parece oscuro. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que es Dios quien te está hablando? La clave es la comunión constante. Cuando oras, lees su palabra y buscas su presencia, tu espíritu se sintoniza con el suyo. Así, cuando Él te llame en medio de tus dificultades, podrás discernir su voz y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Reflexiona por un momento. ¿Qué podría estar intentando decirte el Señor durante esas noches sin sueño? Tal vez sea una advertencia para que no pierdas la fe, o quizás una promesa de que la tormenta que enfrentas está a punto de terminar. No ignores esos momentos. En lugar de luchar contra el insomnio, aprovéchalos para abrir tu corazón a Dios. Él tiene respuestas para ti. La historia de Samuel nos enseña que cuando estamos dispuestos a escuchar, Dios nos revela cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hazte esta pregunta. ¿Estoy listo para decirle al Señor, habla, que tu siervo escucha? Porque tal vez, esta misma noche, Él tenga un mensaje que cambiará tu vida para siempre. Jacob y su encuentro divino en la noche, la historia de Jacob, nos muestra otro ejemplo impactante de cómo Dios puede manifestarse durante una noche llena de incertidumbre. En Génesis 32, leemos sobre una de las noches más trascendentales de su vida. Jacob, temeroso de enfrentarse a su hermano Esaú, pasó la noche solo en un lugar llamado Peniel. Allí, algo extraordinario ocurrió. Un hombre que más tarde se revela como un ángel o una manifestación divina, luchó con Jacob hasta el amanecer. Jacob no estaba durmiendo, estaba angustiado, temiendo lo peor, como quizás te ha sucedido en esas noches en las que los problemas no te dejan descansar. Sin embargo, en ese momento de crisis, Dios intervino. Durante esa lucha espiritual, Jacob no se rindió, y al final recibió una bendición y un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Esta historia nos enseña algo muy importante. En esas noches difíciles, cuando todo parece en contra, Dios puede estar permitiendo una lucha en tu vida para fortalecer tu fe. Quizás te sientas agotado sin respuestas, pero el Señor quiere que perseveres. Quiere que, como Jacob, te aferres a Él y no lo dejes ir hasta recibir la bendición que ha preparado para ti. Imagina por un momento a Jacob, sudando, cansado, pero decidido. A pesar del cansancio, él comprendió que esa no era una lucha común. Reconoció que Dios estaba en ese lugar y esa revelación transformó su destino para siempre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a aferrarte al Señor en medio de tus noches más oscuras, a pesar del cansancio emocional y espiritual? A veces, las bendiciones más grandes llegan después de nuestras pruebas más intensas. El Señor usa esos momentos para moldearnos, para hacer crecer nuestra dependencia de Él y enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Por eso, cuando no puedas dormir y la angustia parezca dominarte, recuerda esta historia. Declara con fe, no soltaré a mi Dios hasta que me bendiga. La experiencia de Jacob nos recuerda que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está orquestando algo maravilloso. La lucha nocturna puede ser el preludio a una nueva etapa en tu vida. Una transformación espiritual que te llevará a niveles de fe y victoria que jamás imaginaste. En tus noches de desvelo,
No estás solo. Dios está contigo, esperando que te aferres a Él con todo tu ser. Como Jacob, tú también puedes decir, he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido salvada. No dejes que el cansancio o el miedo te alejen de la bendición que el Señor tiene preparada para ti. El canto de liberación de Pablo y Silas en la noche en el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos otro relato sorprendente de cómo Dios se mueve poderosamente en medio de la noche. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente tras predicar el Evangelio en Filipos. Sus cuerpos estaban heridos por los azotes y sus pies sujetos con grilletes en el interior de una oscura prisión. Parecía un escenario de total derrota. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación, hicieron algo inesperado. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Te imaginas la escena? 2 hombres heridos, encerrados en la oscuridad de una cárcel, alabando a Dios en medio del dolor y la incertidumbre. En lugar de quejarse o lamentarse, decidieron confiar en que Dios estaba con ellos, incluso en aquel lugar hostil. Y fue entonces cuando ocurrió el milagro. A la medianoche, un poderoso terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron de par en par y los grilletes de todos los presos se soltaron. Este acontecimiento nos enseña que, en las noches más difíciles de nuestra vida, la alabanza puede ser una llave para la liberación espiritual y emocional. Cuando el enemigo quiere que nos hundamos en la tristeza y el desánimo, el Señor nos invita a levantar nuestras voces en alabanza, porque allí donde hay adoración, su presencia se manifiesta de manera poderosa. Pablo y Silas no sabían lo que iba a suceder. No alabaron a Dios porque esperaran un terremoto milagroso, sino porque confiaban plenamente en Él, sin importar las circunstancias. Y esa fe inquebrantable desató un mover sobrenatural que no solo los liberó a ellos, sino que también impactó a todos los que estaban a su alrededor, incluido el carcelero, quien terminó convirtiéndose al Señor junto con toda su familia. Podría ser que el Señor esté esperando tu alabanza en esas noches de insomnio. Quizás, en medio de tu angustia, Dios quiere enseñarte a confiar en Él de una manera más profunda. Tal vez el terremoto que necesitas no es literal, sino espiritual. Una sacudida que rompa las cadenas del miedo, la ansiedad y la desesperanza. Cuando no puedas dormir, haz lo que hicieron Pablo y Silas. Comienza a orar y a alabar al Señor. No importa lo que estés sintiendo en ese momento. Recuerda que tu alabanza tiene el poder de abrir puertas y desatar milagros. Dios no se ha olvidado de ti. Está trabajando en silencio, preparando algo grande, y tu adoración es una señal de que crees en su fidelidad. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas cadenas espirituales podrían romperse si decides adorar a Dios en tus noches de angustia? No subestimes el poder de la alabanza. Así como ocurrió en aquella cárcel, Dios puede transformar tu oscuridad en luz, tu tristeza en gozo y tus temores en victoria. El llamado a la confianza en el Salmo 91 es uno de los pasajes más reconfortantes y poderosos de toda la Escritura. En él se nos recuerda que quienes habitan al abrigo del Altísimo y descansan a la sombra del Omnipotente están bajo la protección directa de Dios. Este salmo es un recordatorio de que, incluso en las noches más difíciles, cuando la oscuridad parece abrumadora, el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Escucha estas palabras. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5, 6. ¿Qué significa esto para ti? Significa que Dios tiene un cuidado especial por aquellos que confían en Él.
El terror nocturno puede representar esos pensamientos de ansiedad, miedo y desesperación que te atacan cuando todo está en silencio. Sin embargo, el Señor te dice que no temas. Él está contigo, vigilando cada momento como un padre que cuida a su hijo amado. Este salmo nos enseña a refugiarnos en Dios, no solo en tiempos de crisis, sino de manera constante. En tus noches de insomnio, el enemigo intentará llenarte de dudas y preocupaciones, pero en esos momentos puedes levantar tu voz y declarar: «El Señor es mi protector, no temeré el mal». Estas palabras, cuando se pronuncian con fe, tienen un poder increíble para traer paz a tu alma. Es importante recordar que esta promesa de protección no se limita a un grupo selecto de personas. Está disponible para todos los que deciden buscar a Dios con un corazón sincero. La clave está en habitar al abrigo del Altísimo. No es suficiente conocer de manera superficial a Dios. Debes entrar en una relación íntima con Él, confiando en que siempre está a tu lado, aún en los momentos más oscuros. Imagínate cómo sería tu vida si cada vez que la ansiedad te robara el sueño, pudieras recordar este salmo y llenarte de paz. El Señor quiere que experimentes esa confianza. Él es como un escudo que te protege de todo peligro, visible o invisible. No importa lo que enfrentes, su amor y cuidado son más grandes que cualquier amenaza. Este es un buen momento para hacer una pausa y meditar en esta verdad. Si Dios es mi refugio, ¿por qué debería temer? Haz de estas palabras tu ancla en las noches difíciles. Declara con firmeza que el Altísimo está a tu lado y deja que esa confianza te dé descanso. Jesús calma la tormenta en la noche. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, se relata una de las escenas más impactantes de la vida de Jesús. Él y sus discípulos estaban en una barca, cruzando el mar de Galilea al anochecer. De repente, una violenta tormenta se desató. Las olas azotaban la embarcación con tal fuerza que comenzó a llenarse de agua. Los discípulos, aterrados, pensaban que iban a morir. Sin embargo, Jesús estaba dormido, descansando en la popa del barco. Angustiados, los discípulos lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y dijo: «Silencio, cálmate». Al instante, el viento cesó y todo quedó en completa calma. Esta historia tiene un mensaje profundo para todos nosotros. Tal vez en tus noches de insomnio te sientas como los discípulos en medio de la tormenta, abrumado, sin saber qué hacer, preguntándote si Dios está consciente de tu situación. Pero así como Jesús estaba presente en esa barca, Él también está contigo, incluso cuando parece que el caos te rodea. Jesús no solo calmó la tormenta exterior, sino también la tormenta interna de miedo que dominaba a sus discípulos. Su pregunta fue clara: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la confianza que depositamos en Dios. A menudo, nuestras noches de insomnio son el resultado de una batalla interna entre el temor y la fe. Sin embargo, Jesús nos recuerda que Él tiene el control, incluso de las circunstancias más imprevisibles. ¿Has considerado que tus tormentas personales pueden ser una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida? Cuando todo parece estar fuera de control, es el momento perfecto para clamar al Señor. Él no solo tiene el poder de calmar las situaciones externas, sino también de traer paz a tu corazón. La lección aquí es clara. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, el Señor tiene la autoridad para ordenarle que se calme. Y cuando te sientes perdido en medio de la oscuridad, Jesús está dispuesto a recordarte que no estás solo. Su presencia es suficiente para sostenerte y darte la seguridad de que todo estará bien.
En lugar de dejarte llevar por el miedo, confía en que el Señor está en tu barca. Haz una pausa ahora y pregúntate, ¿estoy permitiendo que el miedo domine mis pensamientos o estoy dejando que la paz de Dios gobierne mi corazón? Esta es una oportunidad para rendirle tus preocupaciones a Jesús, sabiendo que Él tiene el poder para transformar cualquier situación. Dios sostiene a Elías en el desierto de la desesperación. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos la historia del profeta Elías en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías recibió amenazas de muerte por parte de la reina Jezabel. Aterrorizado, huyó al desierto, donde se sintió tan abatido que pidió a Dios que le quitara la vida. En medio de esa noche emocional y espiritual, Elías llegó a un punto de agotamiento total, sintiéndose completamente solo y derrotado. ¿Alguna vez te has sentido como Elías al borde del colapso, sin fuerzas para continuar? En esos momentos, cuando el agotamiento emocional y espiritual te consume, es fácil creer que todo está perdido. Sin embargo, la respuesta de Dios a Elías es una lección poderosa de amor y cuidado divino. En lugar de reprenderlo por su desesperación, Dios le envió un ángel con un mensaje de consuelo. El ángel le dijo, «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Luego le proporcionó pan y agua, dándole el sustento que necesitaba para continuar su jornada. Este gesto muestra que Dios entiende nuestras debilidades y nos proporciona exactamente lo que necesitamos para recuperar nuestras fuerzas. Dios no solo alimentó físicamente a Elías, sino que también lo preparó para una revelación aún más profunda. Después de caminar 40 días y 40 noches, Elías llegó al monte Horeb, donde tuvo un encuentro especial con el Señor. Dios no se manifestó a través de un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino en un suave murmullo. A través de este encuentro, Elías aprendió que Dios no siempre actúa de forma ruidosa o espectacular. A veces, su presencia se manifiesta en los momentos más sutiles y tranquilos. Este relato nos enseña que, en nuestras noches más difíciles, Dios no nos abandona. Él nos sostiene con su amor y cuidado, proveyéndonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Puede que hoy te encuentres en un desierto emocional, sintiendo que ya no puedes más. Pero el Señor te dice, levántate, porque aún tienes un largo camino por recorrer. Él tiene propósitos grandes para tu vida, y lo que estás atravesando ahora es solo una parte del proceso. No ignores los pequeños gestos de consuelo que Dios te ofrece. Tal vez sea una palabra de ánimo, una oración respondida o un momento de paz en medio del caos. El Señor quiere que sepas que no estás solo. Su voz sigue llamándote, no en el ruido de tus temores, sino en el suave murmullo de su amor y misericordia. Reflexiona. ¿Estoy dispuesto a escuchar a Dios en los momentos de silencio? ¿Confío en que Él me dará las fuerzas necesarias para avanzar, incluso cuando todo parece perdido? Hoy es un buen día para decirle al Señor, aquí estoy, listo para levantarme y seguir tu camino. La vigilancia del Señor en la noche con el rey David, a lo largo de su vida, enfrentó numerosas noches de peligro, soledad y angustia. Sin embargo, en esos momentos, encontró refugio en la presencia de Dios, convirtiéndolos en ocasiones para alabar y confiar en el Señor. En el Salmo 121, David expresa una profunda confianza en el cuidado constante de Dios, diciendo, «No se adormecerá ni dormirá el que te guarda». Salmo 121, 4. Estas palabras nos recuerdan una verdad esperanzadora. Mientras tú luchas con el insomnio y las preocupaciones, Dios está despierto, velando por ti.
Él no es como los hombres que se cansan o necesitan descansar. Su vigilancia es constante, asegurándose de que nada te dañe fuera de su propósito. David, siendo un hombre perseguido durante gran parte de su vida, entendía la necesidad de depender completamente de Dios. En muchas ocasiones, sus enemigos buscaban quitarle la vida, y él encontraba seguridad solo en el Señor. Por eso, en otro de sus salmos, declara con fe: «En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmo 4:8. ¿Puedes imaginar la tranquilidad de saber que el Creador del universo cuida de ti mientras atraviesas tus noches más difíciles? A menudo, el miedo y la incertidumbre nos hacen olvidar que tenemos a un Dios poderoso y compasivo que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. David nos enseña a poner nuestra confianza en el Señor, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Es posible que el insomnio te haga sentir vulnerable, como si tus problemas fueran más grandes de lo que puedes manejar. Sin embargo, en esos momentos puedes clamar a Dios como lo hacía David. Él está allí para escuchar tus oraciones y llenar tu corazón de paz. La clave está en confiar en su vigilancia constante y descansar en la seguridad de que Él tiene el control. Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida sin que te hayas dado cuenta? Tal vez haya protegido tu camino de peligros que nunca supiste que estaban allí. Así es como trabaja el Señor, en silencio, pero de manera constante y poderosa. No tienes que temer, porque Él está despierto, vigilando cada paso que das. Él, llamado en este pasaje, es claro: entrega tus preocupaciones a Dios. Cuando no puedas dormir, recuerda que no necesitas llevar esas cargas solo. Déjalas a los pies del Señor y confía en que Él te guardará. David lo hizo, y tú también puedes experimentar esa paz sobrenatural. Antes de continuar, pregúntate: ¿estoy dispuesto a confiar en la protección de Dios y descansar en su cuidado? Hoy es el momento de entregarle tus cargas y permitirle que te llene de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las promesas de esperanza en las noches del profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió en una de las épocas más sombrías de la historia de Israel. Su ministerio estuvo marcado por el dolor, la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Sin embargo, en medio de esa profunda oscuridad, Jeremías recibió una de las promesas más consoladoras de parte de Dios, una promesa que aún hoy sigue llenando de esperanza a los corazones afligidos. En Lamentaciones 3:22-23, Jeremías declara: «El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Grande es su fidelidad». Imagina la situación de Jeremías. Todo lo que conocía había sido destruido. El templo estaba en ruinas y el pueblo de Dios sufría en el exilio. Aún así, él se aferró a la certeza de que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Este es un poderoso recordatorio para nosotros. Aunque la noche pueda parecer interminable, la luz de un nuevo amanecer siempre llegará. Dios es fiel y sus promesas no fallan. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías, rodeado de desolación y sin saber cómo seguir adelante? Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios no nos ha abandonado. Su compasión es infinita y en cada nueva mañana nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. No importa cuán larga sea la noche, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Jeremías nos enseña que la clave para resistir en las noches más oscuras es mantener nuestra mirada en el carácter de Dios. Él es un Dios de esperanza que nunca olvida a sus hijos. Incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario, su amor nos sostiene. Puede que ahora estés atravesando una etapa de prueba, pero Dios te asegura que las misericordias están por llegar.
Todo lo que necesitas hacer es confiar y esperar en Él. El Señor nos llama a no desesperar, sino a buscarlo en medio del sufrimiento. Jeremías también escribió: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:25-26. Esperar en silencio puede ser difícil, especialmente cuando las noches parecen interminables. Sin embargo, es en esa espera donde Dios trabaja de manera profunda en nuestro corazón. Él nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir. Reflexiona por un momento. ¿Estoy dispuesto a esperar con fe las misericordias que Dios me ha prometido? Esta espera no es en vano. El mismo Dios que renovó las fuerzas de Jeremías quiere renovar las tuyas hoy. No estás solo en esta noche. El Señor está contigo, preparando un amanecer lleno de gracia y restauración. Hemos llegado al final de este profundo viaje espiritual. A lo largo de este video, has descubierto que las noches sin dormir no son un tiempo de abandono, sino de encuentro con el Señor. En esas horas de silencio y desvelo, Dios se acerca para hablarte, fortalecerte y recordarte que Él tiene un propósito para cada prueba que enfrentas. Hoy aprendiste cómo personajes como Samuel, Jacob, Elías, David, Pablo y Silas encontraron en sus noches más difíciles la oportunidad de experimentar el poder y la voz de Dios. También vimos cómo las promesas de Jeremías nos aseguran que la misericordia y la fidelidad del Señor se renuevan cada mañana. ¿Puedes sentir cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón mientras escuchabas estas historias? Ahora, quiero felicitarte. No todos llegan al final de este video. Esto demuestra que estás comprometido con tu crecimiento espiritual y que buscas escuchar lo que Dios quiere decirte. Eres uno de los elegidos que ha decidido abrir su corazón a las enseñanzas del Señor. Quiero que comentes esta frase en los comentarios. Yo confío en las misericordias del Señor que se renuevan cada mañana. Al hacerlo, estarás reafirmando tu fe y declarando públicamente que crees en el cuidado constante de Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te animo a compartirlo con otras personas. Nunca sabes quién podría estar pasando por una noche de desvelo, necesitando una palabra de aliento. Sé ese instrumento de Dios que lleva esperanza a los demás. Además, al compartir, te conviertes en parte de una misión de fe que alcanza a miles de personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No olvides que muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo utilizan estos videos como su principal fuente de apoyo espiritual. Suscribiéndote, no solo recibirás nuevos mensajes de edificación, sino que también ayudarás a que este ministerio continúe llegando a más personas necesitadas de la palabra de Dios. Ahora, quiero que hagamos algo especial. Antes de cerrar este video, quédate en silencio unos minutos, escucha la música de fondo y dedica ese momento a alabar al Señor. Dale gracias por su cuidado, por sus promesas y por la paz que Él te ha dado. Permite que su presencia llene tu ser, disipando todo temor y ansiedad. No interrumpas este tiempo. Déjate envolver por el amor de Dios y recuerda que Él nunca te abandona, ni siquiera en tus noches más difíciles. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé descanso en su presencia.